Bueno, vamos a comenzar. Hemos aprendido mucho durante estas 2 semanas que ya hemos estudiado. Esta es la tercera semana. Y quería dar unas palabras de aliento que están ahí a la izquierda. Cuando estudiamos estos temas puede parecer que estudiar la Biblia, leer la Biblia o escudriñarla simplemente va a ser complicado, ¿no? Puede parecer una tarea muy difícil, muy complicada de llevar. Leí esta semana el Salmo 25, capítulo 25, versículos 2, 8, 9 y 12. Y los anoté aquí porque me parece que son bastante de ánimo para cada uno de nosotros. Si tú has venido hoy día y piensas, vamos a aprender otra vez, pero cada vez que aprendo siento que es más y más y más y me siento un poco más limitado, ese no es el objetivo. Vamos a ver lo que dice acá el Salmo 25. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Bueno y recto es el Señor, por tanto Él mostrará a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Entonces, mucho más allá de todo lo que estamos aprendiendo, hay requisitos para que Dios te enseñe. El primer requisito es que seas un pecador. Y todos cumplimos muy bien ese requisito. Todos somos pecadores, pero no cualquier pecador, ¿no? John Piper habla sobre este salmo y dice, en la parte de abajo de donde dice los humildes, Dios ayudará a los pecadores a entender, no pecadores arrogantes, egocéntricos, obstinados, no a los autosuficientes que piensan que pueden encontrar el significado de la escritura por sí mismos, o quienes no sienten ninguna necesidad de escritura, sino a los quebrantados y a los humildes. Por eso dice en el Salmo 25, a los pecadores, enseña a los humildes y a los hombres que temen al Señor. Entonces todo esto que estamos aprendiendo, hermanos, es muy útil, pero el primer requerimiento de parte de Dios es que seas humilde delante de Él. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos ese primer requerimiento? Es sentándonos a leer la Escritura. Le mostramos, Señor, yo necesito entender tu palabra. Y nos sentamos con Él y le pedimos que nos enseñe su palabra. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día. Estamos aprendiendo muchos métodos que nos están ayudando a interpretar, pero lo primero que Dios quiere es un corazón humilde, que le busca, que reconoce que no sabe y que va hacia Él y le dice, Señor, enséñame. Y Él te promete que Él te va a enseñar. Él no te dice, no, esto va a ser difícil para ti. Esto depende de mí. Así que Él te va a enseñar. Así que vamos a orar para comenzar hoy día con la clase de reflexión teológica y aplicación. Padre Santo, gracias, Señor, por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra, por poder capacitarnos, Señor, para entender mejor lo que tú has escrito, los hombres que has utilizado para comunicarnos tu verdad, tu evangelio. Ayúdanos a entender esta reflexión teológica y también cómo aplicamos las verdades que aprendemos a nuestras vidas. Te ruego eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces, ¿qué es la reflexión teológica? Ahí tienen en sus hojas, vamos a leer. En términos simples, es una disciplina rigurosa y llena de oración que implica tomarse el tiempo para meditar en mi texto y ver cómo se relaciona con el plan de redención de Dios. Es un ejercicio que plantea la pregunta de cómo mi pasaje se relaciona con la Biblia como un todo, especialmente con los actos salvíficos de Dios en Jesús. Ahora, si tú eres como yo, tú lees esto y no entiendes exactamente qué significa. Y menos a las 9 de la mañana domingo que estamos despertándonos, ¿no? Entonces yo quería hacer esto un poco más fácil para ti. Primero, dándote la hojita que lo puedes revisar más tarde y todo. Pero para poder hacer esto que dice arriba, en términos simples, aclara el autor, y yo no lo veo muy simple, pero así lo dice, vamos a hacer preguntas claves que nos van a ayudar a hacer una correcta reflexión teológica. ¿Qué preguntas le vamos a hacer al texto? Cuando terminamos de leer, cuando hemos visto el contexto, hemos leído con atención, luego hemos pasado a la línea melódica, ¿no? Primero vimos exégesis en el contexto, empezamos a ver cada palabra, empezamos a prestar atención, a ver qué palabras se repetían. Por medio de las palabras repetidas y por medio de las enseñanzas constantes, llegamos a tener una línea melódica. ¿Se acuerdan?
Hechos del 1 al 4, que vimos que el pueblo de Dios estaban juntos y conocían la palabra, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Eso fue nuestra línea melódica. Ahora, ¿qué es la reflexión teológica? Aquí hay 4 preguntas que te van a ayudar a hacer una buena reflexión teológica. Primero, ¿qué virtud de Dios se enfatiza? ¿Qué virtud de Dios se enfatiza? Aquí vamos a ver, se enfatiza la virtud de Dios como soberano. Hay otros que le llaman atributos también, y sí, son muchos atributos de Dios, se van a ver en el texto. Pedro dice que nosotros somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Por eso quise utilizar esa palabra, virtud, porque ha sido dejada de lado. Creo en el uso específico y en el uso correcto de las palabras. ¿Qué virtud de Dios entonces se enfatiza en el texto? Se puede enfatizar su soberanía, se puede enfatizar su poder de creación, ¿no? Se puede enfatizar su amor en diferentes textos. ¿Qué virtud o actitud del hombre se señala? Virtud del hombre puede ser, por ejemplo, que confían en Dios, o que son valientes, o que son perseverantes, ¿no? Pero también se puede ver una actitud del hombre. También hay una actitud. A veces también esa actitud puede ser negativa. Si leemos, por ejemplo, el libro de Jonás, una actitud negativa, una actitud no servicial. Entonces vamos respondiendo a esa pregunta. Tercer punto, ¿de qué manera veo estos temas a lo largo de la Biblia en los hombres y en Dios? ¿De qué manera se ve, por ejemplo, lo que estamos viendo en Jonás? Un hombre tenaz, terco. ¿De qué manera puedo ver hombres tercos también a la luz de toda la Biblia? También recuerdo a otros hombres del Antiguo Testamento y de repente hombres también del Nuevo Testamento. También cómo veo a Dios a lo largo de toda la Biblia mostrando este carácter. Por ejemplo, si estamos leyendo Hechos, capítulo 4, vemos a Dios como soberano. ¿De qué otras maneras puedo ver a Dios como soberano en toda la Escritura que yo recuerde? Y la cuarta pregunta, ¿de qué manera se relaciona el texto con la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿De qué manera todo lo que yo estoy aprendiendo en ese texto, Hechos del 1 al 4, se relaciona con la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección? Vamos a ver más adelante que todo esto tiene mucha relación con el sacrificio del Señor Jesucristo, porque si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, entonces todos ellos estarían predicando un mensaje vano. Pero ese es el mensaje central de ellos y aquello que les da fortaleza para seguir adelante. Jesucristo murió por darnos el Evangelio y ellos están dispuestos a enfrentar cualquier circunstancia, sea cual sea la situación, porque entienden la importancia del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la reflexión teológica. Vamos a hacerle preguntas al texto de qué temas se habla en estos textos. Capítulo del 1 al 4 de Hechos. Hechos. Capítulo del 1 al 4. Estén en Hechos nada más y vamos a ir pasando por algunos versículos. ¿Sí? ¿Están todos ahí? ¿Sí? ¿Algunos están en Acts? ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, entonces, ¿cuál es un tema constante que se muestra de Dios en estos capítulos? Lanzo la pregunta. ¿Quién quiera puede responder? ¿Qué temas podemos ver de la persona de Dios? ¿Qué atributos o qué virtudes? ¿Qué les parece un tema aquí? El reino de Dios es exaltado. El reino de Dios es levantado. Yo puedo defender que lo que pienso, yo leo esto y digo, yo creo que un tema es el reino de Dios levantado. El evangelio predicado en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra nos habla de un reino que se va expandiendo. Jesucristo dijo en Hechos 1, no se vayan, que todavía va a venir el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo ustedes me van a ser testigos en todos estos lugares, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Quién puede leer Hechos 1, versículo 8? ¿Puedes leerlo, Vi, por favor? Y luego, ¿en español lo tienes? ¿No? Ok, ¿quién lo tiene en español? Ok, Hechos 1, 8, sí.
Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, esto nos habla entonces de un reino que se está expandiendo, ¿verdad? ¿Quién puede leer Hechos 4:12? Si la tienen en español, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podemos ser salvados. Ok, entonces nos habla que en estos dos versículos que hemos leído, ¿qué vemos de la persona de Dios? ¿Qué podemos ver? Que su reino se está expandiendo y que este reino se expande debido al nombre de ¿quién? De Jesús, solamente por medio de Él. Por eso vemos también en los capítulos 3, capítulo 4, que el ataque que ellos muestran es el ataque al Evangelio, es el ataque a Jesucristo. Los discípulos no dicen, nos están atacando a nosotros, sino ellos dicen, están atacando a Jesucristo, al Evangelio. Y por eso, cuando oran, cobran fuerzas y lo que hacen no es rebelarse contra la persecución, sino sufrir la persecución y predicar más fervientemente, con denuedo, como leíamos la semana pasada, con denuedo el Evangelio. Ahora, ¿qué otro tema más podemos ver de la persona de Dios? En Hechos, por ejemplo, podemos ver que Dios es Rey soberano y que los siervos del Señor, en este caso los apóstoles, los discípulos que están ahí, son siervos fieles. A pesar de las circunstancias, están perseverando. El sufrimiento puede ser soportado porque sabemos que Dios es nuestro soberano gobernante. Si Él fuera solamente soberano, pero no un buen gobernante, estaríamos en problemas. Y si fuera un buen gobernante, pero no soberano, no tendríamos por qué confiar en Él. Pero Hechos capítulo 1 al 4 nos muestra Dios está en su trono, Dios gobierna, pero también es soberano sobre todo y es un buen gobernante que reina con amor por su pueblo. Eso es de parte de Dios, lo que podemos ver. Capítulo 1, 2, 3 y 4. De parte de Dios vemos a Dios como Rey, soberano, que gobierna. Ahora, de parte de los hombres, ¿qué vemos en los hombres que están del capítulo 1 al capítulo 4? ¿Quién puede dar una observación? ¿Cómo están los discípulos? ¿Están frustrados? ¿Están huyendo? ¿Están atormentados? ¿O están todo lo contrario? ¿Sí? Todo lo contrario, ¿verdad? Estos discípulos están actuando con valentía. Los cristianos tienen un corazón de obediencia porque saben que su Salvador tiene cuidado de ellos y los va a guiar en estas condiciones. Entonces, otra cosa que vemos también de ellos es que los cristianos en este libro, ahora, ¿por qué digo los cristianos? Es porque todavía no lo estoy aplicando a mi vida, estoy hablando de ellos, de los discípulos. Todavía no llegamos a la aplicación, estamos viendo primero ellos, ¿no? Los discípulos, los cristianos de ese momento, no se rebelan contra la persecución. Ahora, esto no significa que nosotros no debamos buscar, cuando estamos aquí en un país libre como los Estados Unidos o como estamos en Perú o de repente en Venezuela, otros países, que no debamos buscar por medios fiables la libertad de culto, el poder adorar a nuestro Señor en un domingo así, sin que venga alguien y nos mate, ¿no? Pero va a llegar el momento de esa persecución. Y cuando llegue ese momento de esa persecución, debemos saber cómo dirigirnos a nuestras autoridades para poder hablar y pedir igualdad de trato para todos los cultos, tener libertad de religión. Pero si la persecución viene, nosotros no podemos levantarnos contra las autoridades y levantar guerra contra ellos, ¿no? Un ejemplo muy bueno que encontré en Hechos capítulo 22, versículo 22 al 29, dice, yo lo leo para que no nos perdamos ahí. Lo oyeron hasta que dijo esto, y entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a este individuo, no se le debe permitir que quede con vida. Ahora, esto está hablando de Pablo cuando estaba predicando y lo iban a apresar, ¿sí? Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel
diciendo que debería ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Cuando lo sujetaron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo: Dime, ¿eres romano? Y él dijo: Sí. Y el comandante respondió: Yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo: Pero yo soy ciudadano de nacimiento. Entonces los que iban a someterlo a azotes al instante lo soltaron. Y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano y porque lo había atado con cadenas. Entonces Pablo, de una forma muy respetuosa, se dirige a los hombres y le dicen: espérate, acá hay una ley que ustedes están quebrantando. No es que ya, persecución, me van a azotar, ya háganme lo que sea y se acabó. No es una persecución, no es una entrega ligera, sino es una entrega consciente. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante a Pablo, cuando ya es perseguido y buscado para ser asesinado, que él nunca se rebela contra la autoridad. Siempre habla con mucho respeto. Lo vemos aquí en Pablo y lo hemos visto también en Pedro, cuando él manifiesta que no va a hacerles caso a ellos, sino que va a hablar en nombre de Dios antes que callarse lo que Dios le está hablando para honrar a los hombres, también lo expresa con mucho respeto. Entonces aquí hay un punto importante que de repente va a saltar un poco la aplicación, pero para hacer una buena reflexión teológica tenemos que ir a esto. ¿Cuándo se justifica la desobediencia a la autoridad? Entonces hay 3 puntos importantes que tomar en cuenta aquí. Cuando la autoridad requiere que hagas algo que Dios prohíbe. Entonces la autoridad, por ejemplo, dice: de ahora en adelante las iglesias tienen que predicar a favor y promulgar el homosexualismo, el matrimonio homosexual. Deben hacerlo así. Obviamente, como iglesia, ¿nosotros qué vamos a hacer? Rechazar ese mandamiento de la autoridad, porque es un mandamiento explícito que rompe un mandamiento de Dios, que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de la enseñanza de Dios. Eso no impide que nosotros amemos a las personas que se manifiestan ser homosexuales, ¿no? Pero no vamos a predicar desde el púlpito que Dios quiere que haya homosexualismo y que haya matrimonios homosexuales. Otro punto, cuando la autoridad prohíbe algo que Dios ordena. Por ejemplo, no se debe predicar más el evangelio en esta nación. No se debe predicar en el púlpito y no puedes predicarlo en algún otro lugar de las calles. No puedes predicar a la gente en la calle. Entonces nosotros no nos podemos quedar callados de hablar el evangelio. Es el mismo caso de Pedro, exactamente lo mismo. Que Pedro le dijo: ¿tú crees que es mejor para mí que yo honre tu palabra a que honre la palabra de Dios? ¿No? Por eso lo soltaron. Mira, sabes que no tenemos lucha contra este hombre. Tercero, hay un punto importante aquí. Si esta enseñanza, así como hemos hablado de estos 2 puntos, cae en una mente revolucionaria, si tú por ahí tienes una mente mega revolucionaria, de repente vas a salir de aquí y vas a decir: ok, entonces voy a hablar y no me va a importar lo que diga la gente, solamente me importa lo que dice Dios. Y voy a ser de alguna manera agresivo con el evangelio. Hay que tener cuidado con eso, porque el desbalance de esto es muy fácil. Por un lado podemos irnos al extremo de: yo no quiero ofender nunca a las autoridades, entonces voy a hacer lo que ellos dicen. No voy a predicar, no comparto el evangelio, no hablo de esto, no cargo mi Biblia, nunca nada. El otro extremo es: no me importa nada y voy a buscar ofender a la autoridad para que me aprecien o para que hagan algo. Y mucha gente se excusa diciendo: no te preocupes por lo que piensa la gente, sino por lo que piensa Dios. Ahora, el problema con esta frase es que permite que pensemos que lo que queremos hacer es lo que Dios quiere el 100% de las veces. Nos ponemos a nosotros por Dios, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es por Dios.
Entonces cada decisión que tú tomas, piensas, esta decisión está tomada por Dios. Cuando viene un hermano a corregirte, cuando viene una persona a decirte, mira, ¿sabes qué? Tienes que ser prudente con esto. Tú tienes esta verdad en tu cabeza. No me importa lo que diga la gente, solamente lo que diga Dios. Y no. La Biblia explícitamente pone muy claro que somos parte de un cuerpo, que el cuerpo de Cristo nos ayuda a caminar, nos exhortan, nos corrijan, nos animan, nos instruyen. Dios utiliza a la iglesia para guiarnos. Entonces sí debe importarnos lo que piensa nuestro hermano. Ahora, si toda la gente piensa en contra de la palabra de Dios, obviamente lo que dice Dios es más importante. Pero nunca las palabras de tus hermanos en la iglesia pueden ser menospreciadas si es que vienen con una fuente bíblica, ¿no? Si quieren ver más información sobre eso, pueden ver Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7 y Primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 20. Ahora, otro punto que vamos a ver aquí en Hechos, que se llama Hechos de los Apóstoles. No sé cómo está en inglés. ¿Cómo está, Vi? Acts of the Apostles o algo así. En el primer capítulo, ¿cómo se llama el libro? Acts of the Apostles. Hechos de los Apóstoles. Entonces, hay muchos estudiantes, personas que estudian seminario y comentaristas, que dicen que este libro se debió haber llamado Hechos del Espíritu Santo, más que Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué? Porque es un protagonista. Desde el primer capítulo hasta el último se ve cómo el Espíritu Santo está guiando, está siendo presente, está dando poder, está respaldando todos los pasos de los apóstoles. Entonces, un personaje importante desde el capítulo 1, 2, 3 y 4 también es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué virtudes vemos de Dios en la persona del Espíritu Santo? ¿Transforma a los apóstoles? ¿Sí? ¿Es un buen punto? ¿Otro punto más? ¿Cuál es una palabra que siempre va junta? El Espíritu Santo da a los apóstoles, ¿qué les da? Poder, ¿no? Valentía, denuedo, ¿sí? Guía, ¿no? Todo esto. Entonces, eso también va a ser parte de mi reflexión teológica. Lo voy a apuntar ahí. Y voy a apuntar, el Espíritu Santo es otro personaje importante del texto que yo estoy leyendo. Y con esto voy a ver el Espíritu Santo como ser poderoso. Hechos 1.5 dice, el Espíritu Santo vendrá a ustedes. Hechos 1.8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Hechos 4.8 dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, audazmente reconoció que es de Cristo el Señor resucitado el poder por el cual el cojo fue sanado. Luego declara, no hay ningún nombre con el cual los hombres puedan ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo en la vida de nosotros es una predicación enfática del Evangelio. Una predicación enfática de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es una persona que está llena del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, la entendemos en nuestra mente primero, por medio de la oración. Nosotros cuando entendimos una palabra, ya entendí lo que estoy leyendo, por medio de la oración tomamos esa enseñanza que está en nuestra mente y la ponemos en nuestro corazón, la soldamos. ¿Saben lo que es soldar? ¿Sí? Con el metal, ¿no? Esa enseñanza la tomas, la pones en tu corazón ahí medio duro y de metal y lo sueldas ahí y lo cubres con la palabra. Cuando esa enseñanza está en tu corazón, entonces empiezas a vivir lleno del Espíritu, empiezas a predicar aquello que te ha llenado, que viene desde la palabra. Ahora, 4:31 dice, la iglesia ora por valentía en la predicación y son llenos del Espíritu Santo y van a predicar con denuedo. Esta palabra que se repite constantemente, que significa no otra cosa más que valentía, tenacidad. Ahora, hay un punto importante aquí. Ellos estaban siendo perseguidos, oran por valentía, Dios les da valentía y ellos salen a predicar. Ahora, hay muchos países en los que se dice que no se tiene persecución.
Es muy común escuchar eso en muchos países, generalmente de países como Estados Unidos, Perú, sudamericanos, donde hay mucha libertad de culto. Podemos decir, no hay persecución para nosotros, la persecución está en Oriente, de repente en China, de repente en países islámicos, ¿no? Y de hecho sí, la persecución más fuerte está allí, ¿no? Acá en Estados Unidos creo que muchos consideran una persecución el hecho de que no podía vender un queque a un homosexual, le hicieron un juicio y de pronto lo vieron como una persecución. Hay otros hermanos que estudian esos temas de persecución y consideran que eso no califica, sino que entra como una incomodidad de ser cristiano, como una simple incomodidad, porque no califica al grado de persecución de la misma manera que en otros países. Ahora, yo no soy quien para evaluar ese tipo de asuntos, pero lo que sí puedo hablar es para nuestras vidas, nosotros, aquí, de repente otros fuera de su país, pero trabajando en los Estados Unidos, lleno nuestra oficina, estando en nuestra casa, el país donde reina la comodidad, donde reina el individualismo, yo soy solo y nada más me importa. ¿Cómo nosotros en Estados Unidos podemos no experimentar persecución o sí experimentar persecución? La cuestión es, la persecución llega a nuestras vidas mientras más predicamos el Evangelio. Si nosotros no predicamos el Evangelio, siempre vamos a poder decir, yo no tengo persecución en mi vida y tengo libertad de culto. Porque la persecución no viene porque seas una buena persona o seas lindo. La persecución viene por la proclamación del Evangelio. Ahora, esa persecución se va a ver en diferentes grados. Puede ser el rechazo de tu familia, puede ser una pérdida del puesto de trabajo, puede ser no poder ascender en un trabajo, o puede ser ataques físicos contra ti, desprecio contra ti, perder a tus amigos. Si nosotros nos callamos el Evangelio y no mostramos a Cristo, no vamos a tener persecución nunca y vamos a vivir cómodos. ¿Cuál es el problema con eso? El Señor Jesucristo dijo, carga mi cruz, toma tu cruz y sígueme. Si nosotros no nos pesa la cruz, es porque no estamos cargándola, no estamos llevando la cruz de Cristo. Si nosotros no experimentamos persecución en ningún grado, es porque no estamos compartiendo el Evangelio, no estamos siendo testigos de la obra del Señor Jesucristo. Este mundo no nos va a perseguir solamente porque seamos personas buenas. El mundo nos va a perseguir cuando digamos que Cristo es el único camino para salvación, que Cristo es el Dios que viene a rescatar a nosotros que somos pecadores, no somos víctimas de lo que nuestro padre, nuestra madre, nuestra sociedad nos hizo, sino que somos pecadores porque nosotros queremos hacerlo. Y nuestros padres, nuestras madres, nuestra sociedad nos han dañado, sí, pero al final quien decide pecar somos nosotros. Y quien nos puede salvar solamente es Jesucristo. Ese mensaje no le agrada al mundo. Y cuando nosotros lo prediquemos, vamos a tener algunas clases de persecución en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, otro punto resaltante de Hechos, desde el capítulo 1 también hasta el capítulo 4, es qué pasa con la sociedad, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que pedía la gente. Son dos cosas que se piden constantemente: maravillas y señales. La gente pedía señales, que haga algo, que se mueva la luna, que el día se regrese. Querían señales del cielo específicamente. Querían que pasen cosas asombrosas y realmente empezaban a pasar. Eran cosas que realmente sí estaban pasando. Vemos, si ponemos atención al Nuevo Testamento, en Marcos 6:20 dice: y salieron y predicaron en todas partes mientras el Señor trabajaba con ellos y confirmaban la palabra con las señales que hacían. Hay que prestar atención a esto. Confirmaban la palabra con las señales que hacían. ¿Cuál era el propósito de las sanidades, de los milagros y de las grandes señales que podían hacer los apóstoles? ¿Confirmar que ellos eran poderosos? No. ¿Confirmar que ellos tenían un ministerio de sanidad? Tampoco. Era confirmar la palabra. Entonces Jesucristo
les da el Espíritu Santo, pero aún ellos no tenían Nuevo Testamento. Ellos no tenían Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento porque los apóstoles han escrito, pero ellos no tenían. Ahora, ¿cómo ellos se diferenciaban de los falsos maestros en ese momento? Era porque ellos enseñaban la palabra, pero luego también hacían sanidad. Y decían, nosotros hacemos esto, como decía Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en nombre de ¿quién? De Jesús. Entonces ellos hacían esos milagros para confirmar que lo que enseñaban ellos venía de parte de Dios. Ahora, esa confirmación en estos tiempos ya no es necesaria. Los apóstoles han muerto, pero han dejado escrito el Nuevo Testamento. Ahora ya no es necesario que alguien venga y diga voy a hacer campaña de sanidad para sanar a todos, porque eso fue un acto que era para confirmar la palabra. El fin de la obra de Jesucristo al venir aquí a la tierra no es tener un pueblo saludable. Si no, preguntémosle a Pablo, si no, preguntémosle a todos sus apóstoles que sufrieron persecución y murieron asesinados. El fin de Jesucristo es que todos sean salvos y la salvación viene por oír la palabra de Dios. Ese era su fin, que la gente entienda que lo que los apóstoles enseñaban era palabra de Dios. Entonces ese era el propósito de los milagros. Vamos a ver más adelante, no sé si quede tiempo hoy día, pero vamos a ver un poco de esto de los milagros. Si a alguien le interesa, si tienen preguntas de si continúan o ya se acabó o si puede haber o no, podemos entrar a ese tema más adelante o de repente conversarlo también personalmente. Ahora, teniendo todo esto, antes de ir a la aplicación, ya hemos observado en reflexión teológica, hemos evaluado los caracteres o los personajes que se encuentran y hemos visto algunos atributos o virtudes de Dios, hemos visto también algunas virtudes de los hombres, hemos visto el tema que se repetía también bastante, el poder y los actos del Espíritu Santo. Entonces ahora yo tengo que hacer una conclusión de mi reflexión teológica, lo que llamamos aquí en Metro the timeless truth, ¿no? La verdad eterna, lo que siempre va a ser el mensaje principal de ese libro. Entonces, ahora hermano, cuando yo diga esto, te digo, la primera vez que yo escuché algo así como verdad eterna aquí, cuando llegué hace 2 años, estaba muy confuso, como que wow, ¿y cómo llegó a esa conclusión? Este hombre debe ser un inteligentísimo, ¿o cómo ha llegado a esa conclusión? La verdad, hermanos, nosotros lo único que hemos tenido que hacer para llegar a esta conclusión es hacer todo lo que hemos hecho en estas 3 clases. Prestar atención al texto, leer y releer. Ahora, la formulación y las palabras con las que está aquí todo muy bonito y ordenado, eso viene con el tiempo. No te frustres si tú no puedes escribir de esta manera. La cuestión es que tú entiendas lo que significa. No tienes que escribirlo de esta manera. Pero aquí hay una propuesta y ustedes me van a decir si les parece acertada. ¿Ok? ¿Sí? Dice, Dios ordena, o sea, esta es la idea principal. Dios ordena y permite a la iglesia predicar su evangelio con valentía, incluso en medio de pruebas, y asegura un resultado eficaz. Hacemos esto sabiendo que el precio que se pagó fue la muerte de Jesucristo por nosotros. Y ahí acabó. Pequeño, conciso, de repente resume todo lo que hemos estudiado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. De repente no, de repente tú dices, oye, pero te faltó una parte que me gustaría agregar. Esta verdad central no dijo nada del Espíritu Santo. Entonces de repente tú quieres agregar algo ahí del Espíritu Santo. Generalmente cuando comenzamos a hacer esto, tu verdad eterna que vas a lograr, tu timeless truth, no va a ser corta, sino va a ser muy larga, porque vas a querer poner todo lo que has entendido. Vas a querer escribir todo ahí, cuando vas a poner, mi verdad eterna es, el Espíritu Santo obra por medio de los discípulos, después de que Jesús les dijo que no se vayan ni a Judea ni a Samaria, y que después iban a ir, y luego utilizó a Pedro, y entonces vas a querer hacer un resumen y te vas a entusiasmar, y poco a poco vas a aprender a hacerlo un poquito más específico. Pero la idea, si tú haces una idea muy grande, excelente. La cuestión es que entiendas
lo que el autor estaba diciendo a su público principal. ¿Ok? Ese es el propósito principal. Ahora, vamos a tener que quedarnos en este punto, pero no quiero irme sin leer lo que vamos a ver la próxima semana, que es la aplicación. ¿Okay? La próxima semana vamos a ver, ahora, habiendo hecho exégesis para ver contexto. Hacemos exégesis, hacemos contexto, hacemos línea melódica, reflexionamos teológicamente en eso y ahora ya entendemos qué es lo que el autor quiere manifestar a los lectores de este libro de Hechos. Entendimos todo eso, escribimos eso en nuestra verdad eterna, en nuestra conclusión de lo que se trata esto. Y ahora la siguiente pregunta es, qué lindo, pero ahora ¿cómo aplico eso a mi vida? ¿Cómo voy a aplicar todo lo que he entendido a mi vida? Yo soy un pecador, necesito aplicar esto a mi vida, si no, todo queda en vano conocimiento. Así que para terminar, vamos a leer esto que nos va a preparar para la próxima semana. ¿Qué es la aplicación? La aplicación, dice Akin, Curtis y Romage, que son unos autores de un libro. Ellos dicen, es el proceso por el cual el expositor toma una verdad, o el lector toma una verdad bíblica del texto y la aplica a la vida de su audiencia, o la aplica a su propia vida, ¿no? Proclamando por qué es relevante para su vida y alentándolos apasionadamente a hacer los cambios necesarios en sus vidas de una manera coherente con la intención original del autor. De igual manera, esta frase completa a las 9 de la mañana, que estamos ahí todavía recién despertándonos, puede ser un poco compleja de entender. Entonces le puse 4 preguntas claves que te van a ayudar a poner esto en práctica. Primera pregunta, ¿estoy imitando la actitud de los hombres del texto leído? Entonces tú puedes decir, ¿yo estoy siendo como los hombres de Hechos? ¿Estoy actuando como Pedro, con ellos como valentía? ¿O por lo contrario, yo estoy ocultando el evangelio porque no quiero que nadie me haga pasar vergüenza o un tipo de persecución o que me digan que, ay, mira que tú eres religioso? De repente hay algo que evaluar ahí. Segunda pregunta, ¿qué debo pedir en oración que Dios me guíe a cambiar? ¿O qué debo pedir a Dios que cambie en mi vida? Entonces de repente yo apunto ahí, Señor, ayúdame a cambiar esto. Estoy siendo un poco cobarde para predicar el evangelio. Ayúdame, dame valentía para hacer como lo que estaban haciendo Pedro y ellos. Con tu poder de tu Espíritu Santo, estaban predicando tu palabra a pesar de la persecución. Ahora, tercera pregunta, ¿de qué manera mi vida es coherente con lo que he aprendido? Yo veo que los apóstoles, teniendo el Espíritu Santo, predicaban el evangelio. Ahora, yo tengo el Espíritu Santo, pero no estoy predicando el evangelio, quizá, o quizás sí lo estoy haciendo, pero de repente me siento atemorizado. Quiero más de nuevo, Señor, quiero más valentía. Ayúdame a hacer eso. Cuarto punto, ¿hay algo que pueda hacer hoy para practicar lo aprendido? Entonces tú ya pones todo lo que has leído y todo lo que has aprendido, dices hoy, quiero aplicarlo hoy, Señor, ayúdame. Entonces, ¿cómo aplicas todo lo que hemos aprendido en Hechos? Decimos, Señor, hoy día me voy a poner el reto en tu nombre, para tu gloria, de predicarle el evangelio a ese amigo de mi trabajo, a esa amiga con la que hablo de vez en cuando, pero que nunca le he hablado nada de Cristo. Me pongo un reto a mí mismo porque quiero hacer lo que es coherente con lo que he aprendido. Entonces vamos a leer lo último para terminar. Está en rojo ahí en sus notas. No es sino hasta el momento en que lo comprendido en la palabra es aplicado a la vida que el conocimiento se convierte en sabiduría. Guárdate de caer en ser necios, teológicamente bien informados. Por el contrario, procuremos ser sabios aplicando lo que entendemos de la palabra a nuestras vidas. ¿Qué significa eso? De nada vale, hermanos, que sepamos muchísimo, que nos volvamos un experto en exégesis, en contextualizar, en hacer la línea melódica y al final no llevemos eso a soldarlo en nuestro corazón
y no lo llevemos a la práctica. Tenemos que pedir al Señor, ayúdame a llevar esto a la práctica. Porque si no vamos a ser necios teológicamente bien informados. Pero no debemos ser eso. Debemos buscar servirle al Señor con lo que aprendemos. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Perdón, sí. Cuando dices que tengamos que compartir el Evangelio, creo que podrías brevemente decir qué es eso. Sí. ¿El Evangelio? Sí. Bueno, entonces el Evangelio es básicamente lo que estaban predicando ellos, ¿no? El Evangelio es el mensaje de redención de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros, para que pague por nuestros pecados, porque nosotros no podemos acercarnos a Él. Pero por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, nosotros ahora podemos tener entrada a su reino y podemos ser salvos. Y cuando somos salvos, no es que ahora Él nos pida a nosotros que seamos capaces de hacer cosas buenas, sino que Él nos fortalece con su Espíritu Santo, nos capacita con su Espíritu Santo, para que vivamos una vida santa y para que podamos honrarle. Él nos capacita, utiliza su Espíritu Santo para darnos poder, utiliza su palabra para enseñarnos, utiliza la oración para soldar todo lo que hemos aprendido en nuestros corazones y para acercarnos a Él, y utiliza su iglesia para animarnos, para fortalecernos, para corregirnos. Todos esos son medios de gracia que Dios ha utilizado para que la vida salva pueda crecer en el Evangelio. ¿Ok? Entonces ahora sí oramos, ¿sí? Padre Santo, gracias por tu enseñanza, gracias Señor por tu palabra. Ayúdanos Señor a poder hacer una buena reflexión teológica de todo lo que vamos leyendo y ayúdanos a practicar Señor lo que aprendemos. Somos débiles, pero tú has prometido que tú enseñarás a los pecadores que se humillan y a los que te temen, Señor. Enséñanos y guíanos, Señor, porque solos no podemos. Pero sabemos que por ti, por tu amor, tú nos enseñas y nos ayudas a practicar lo aprendido. En el nombre de Jesús. Amén.